Seguir Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muchas gracias, doctor Gustavo Pacheco, y mi saludo a toda la mesa de honor y a todos los invitados. Yo voy a ser también breve en mi rápida exposición en homenaje a la Constitución de 1993, pero diciendo algunas cosas puntuales. Y sin repetir, prometo no repetir todo lo sabio que ha sido dicho, pero no voy a repetir nada. En primer lugar, el estado de emergencia establecido, consagrado, Gustavo, en la Constitución Política, artículo 137. En el Perú, el estado de emergencia, señora magistrada, señores congresistas, se sigue decidiendo muy mal en el Perú. Y se decide mal porque no hay carácter. Porque el estado de emergencia es parte de un régimen de excepción. Un régimen normal, la Policía Nacional tiene el control del orden interno. ¿Cómo es posible que a contracorriente de lo que pasa en el mundo, solamente en el Perú, en el régimen de excepción, estado de emergencia, también el control lo tenga la Policía Nacional? ¿Dónde está el régimen de excepción? Supone, como dice la Constitución, que el régimen de excepción por estado de emergencia son las Fuerzas Armadas las que deben tener el control. Pero no escucho voces que lo digan. Y los 30 años de la Constitución es para decirlo, porque así lo hicieron quienes redactaron la Constitución en 1993. Y eso es malo, porque no empodera a las Fuerzas Armadas. En el Perú no están empoderadas. Ya hemos visto cómo, cuando han salido con la naturaleza coactiva y coercitiva, ¿no es cierto?, ya llegó la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y ahora los militares, ¿no es cierto?, dicen otra vez con nuestro expediente en la mano. ¡Qué vergüenza! Eso no puede pasar en un país donde tenemos una Constitución realmente que he dicho siempre y seguiré diciendo que hay que cuidar como velita, con velita misionera. 2. Artículo 46. La cuestión del derecho de insurgencia. No seguimos entendiendo, o es que no nos queremos dar cuenta, cuando el flamante director nacional de inteligencia, que a mí me parece, no sé las noticias, que debería continuar, porque es una garantía, ¿no es cierto?, pero dijo públicamente que en el caso de los terroristas era insurgencia terrorista. En ese momento, fiel a mi estilo, a mi carácter, me fui a mi biblioteca a empezar a redactar mi columna que sale mañana pasado en El Montonero. No existe la insurgencia terrorista, porque la insurgencia es un derecho civil, un derecho para levantarnos frente a un gobierno usurpador. ¿Cómo es posible que se diga insurgencia terrorista cuando el terrorismo no tiene ningún derecho? Es una delincuencia per se, ipso iure, ipso facto, y eso tenemos que decirlo. Pero no es mi crítica al señor Liendo, no es mi crítica a él. Es que la presidenta de la República ha dicho que está evaluando, porque entiendo que cuando se dijo insurgencia terrorista era una suerte de ofensa a quienes habían salido a las calles. Eso es lo que yo entendía, lo cual está recontra mal la señora presidenta de la República, porque tenemos que entender que el terrorismo es sencillamente un acto delincuencial. La insurgencia es nuestra, es un derecho nunca terrorista, es un derecho civil. Tercero, la personificación del Estado, artículo 110, por favor, rindamos el tributo que corresponde, como lo hace la iniciativa de Gustavo otra vez, que en menos de 2 años lo está haciendo. Yo aplaudo esa iniciativa, pero dejémonos de ser realmente una sociedad que tiene la Constitución en la mano y no aplica la verdadera hermenéutica constitucional que merece. La presidenta de la República no ha ido a la toma de mando del señor Lula en Brasil. Eso impacta negativamente
en la política exterior del Estado. El presidente Lula ha tenido reuniones antes de ayer bilaterales con 6 jefes de Estado. Después, si hay tiempo, con el presidente del Consejo de Ministros. Y si hay más tiempo, con el canciller o con la canciller del Perú. Eso es malo. Los hombres nunca podemos someternos a las normas. Las normas son a los hombres. El hecho social se impone al derecho. El derecho se adecua a la realidad. Entonces, tenemos que adecuar una ley. Pero una ley inmediata, que no tiene que ser una reforma constitucional, por favor, seamos claros. La realidad domina, y la realidad dominante en la hermenéutica, que la conocemos de memoria, la inmensa mayoría de abogados que estamos acá, dice que si la presidenta sale, alguien tiene que quedarse en el despacho. No puede ser de tramitología administrativa, tiene que ser el presidente del Congreso, que ya no lo veo, a William Zapata, para decírselo. Tiene que asumir el rol que le corresponde. Así como la vicepresidenta asume la presidencia, él debe asumir la encargatura del Estado. Esta es la Constitución política. ¿Por qué forzamos los conceptos y no ensayamos lo que corresponde a la madurez política de una sociedad como la nuestra? 4. Asilo. El asunto es que cuando hablamos con criterio político, lo politizamos y ahí es donde deformamos la Constitución. El derecho de asilo está consagrado en el artículo 36 de la Constitución Política. Y dice literalmente, el Estado peruano reconoce la calificación de asilo, de asilante que da el Estado que lo concede. Punto. Allí no tenemos nada más que hacer. Y por eso es que se dio salvoconducto a la esposa del expresidente de la República. Y eso juega para todos. Y me decían, no, pero no puede salir del Perú. O no podía salir del Perú porque había, ¿no es cierto?, una orden de detención o no la había. Bueno, yo puse el caso de García Pérez. García Pérez ingresó a la Embajada de Uruguay mientras se barajaba si le daban o no asilo, tenía la calidad de huésped, pero García estaba impedido de salir del Perú. Si hubiera tenido el asilo, el gobierno tenía que darle salvoconducto para que vaya a Uruguay. No tuvo el asilo, porque así son las decisiones de cada gobierno, pero eso es serio. Pero en el Perú no es serio. La Constitución política que Gustavo Pacheco hoy día busca que todos le demos el nivel que corresponde, hace rato se tiraron al suelo cuando dijimos que el indulto es cosa juzgada. En el Perú no existe, Juan, cosa juzgada, porque está en el suelo, porque hemos jugado con ella y hemos jugado con la Carta Magna más importante de la patria. 5 y último, 200 millas, artículo 54 de la Constitución Política del Perú. La Convención del Mar, 40 años, vergüenza nacional, no somos parte de ella. Desnaturalizado y adrede, incluso queriendo hacer creer a la sociedad que se reducía el mar de 200 millas a 12 millas de mar territorial, confundiendo o desnaturalizando deliberadamente las 200 millas que están en la Constitución con esas pseudo 200 millas de mar territorial que no existen. Lo que sí existe son las 12 millas de mar territorial que está en la Convención del Mar. Así como lo dijo Antero Flores, que nadie dijo nada, Antero, cuando hablabas y te referías a esos tiempos del 93, yo también digo acá, que cuando salí a hablar de la Convención del Mar, nadie salió, muy pocos salieron, incluso sabiendo todos que es un tema de Estado, pero se ha politizado. Vivimos de la política, viven de la política, no vivimos de la política, porque yo soy un académico que ingresó a la política y ya salí de ella, pero tenemos que tener altura para darnos cuenta de lo que significa realmente la Constitución. Termino con esto. También creo que debemos llegar al 2026. Es lo serio, es lo que corresponde, porque ahora, con lo que ha pasado en el Perú, somos campeones para los precedentes. Cuando vuelva a haber en el Perú un escenario parecido, ¿qué va a pasar? Como le decía ayer a los más de 40 universitarios con los que hemos tenido encuentros y debates, como en los tiempos de Ayer de la Torre en la Casona de San Marcos. ¿Qué va a pasar? Que todos los vicepresidentes, cuando tengamos un proceso como el que ahora acaba de acontecer, entonces serán futuros presidentes de transición. ¡Qué vergüenza nacional! No hay faldas o no hay pantalones para dirigir el país. Desde aquí lo digo públicamente. Y los académicos que ingresamos en la política y que no nos arrepentimos de ella, levantamos la voz siempre en alto, con la moral en alto, recordando las palabras de los que han sido los grandes tribunos de la República, con los que hoy están acá,
yo me tomaría fotos para que mis nietos vean que estuve con los que hicieron una constitución política en el Perú en su momento. Y acabo con palabras de gratitud, porque soy un hombre grato en la vida. Y un día, Roger Amuruz Gallego me llama a su despacho y me dice: doctor Rodríguez Mackay, así hablaba. Ingeniero, me dicen que usted es un hombre de palabra, y yo veo que usted es un hombre de palabra. Sí, soy un hombre de palabra. Entonces quiero decirle a usted que usted va a ser el nuevo decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y yo le dije a él: le agradezco por ello. Sepa usted que yo sí soy un hombre de palabra, como se lo dije a ese rector perpetuo y que se encuentra aquí, que es mi hermano, el rector Bedoya de la UTP de entonces. Y decirle a Jessica y a Rosalín mi gratitud a la figura de tu padre, porque me dio la oportunidad de ser decano. Yo soy un hombre grato, he sido grato con todos los hombres en la vida con los que he tenido y me he cruzado, porque siempre he creído y privilegio el principio del pacta sunt servanda. ¿Qué es eso? Cree siempre y cumple tu palabra, que es lo más importante en la vida. Y hoy aquí, nuestra pleitesía en que estamos a puertas de la Epifanía, bregamos otra vez para que la Constitución Política del Perú, que puede tener mejoras, hoy no está en tiempos para reformas. Por favor, seamos claros, y más aún con la fecha que le han dado para procesos solamente de reforma electoral y punto, y no más, para que mañana no digan que esos procesos se han hecho con ausencia de legitimación. Que viva el Perú y que viva la Constitución Política de 1993.